ustedes la pastora Angie, hoy con la clase número 4 del discipulado. El tema central de hoy va a ser la fe, pero antes de eso voy a darle el abrebocas, como siempre se los doy, de las características de un discípulo. Hoy le traigo dos versículos para reflexionar. Está en Mateo 16:24. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo con este texto? Muy sencillo, estaba diciendo: todo el que quiera ser mi discípulo está muy bien, yo lo recibo, siga en pos de mí, pero debe cumplir unos requisitos o tener unas características. Niéguese a sí mismo. Habrá muchas cosas de nuestra vida que nos agradan, pero que no agradan al Padre. Habrá muchas cosas en nosotros que tenemos que ir sacando, ir negándolas. ¿Por qué? Porque ya hemos leído en la Escritura que no agradan a Dios y que no están bien para Dios. Y si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que vivir para agradarlo a Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a decirle al Espíritu Santo de Dios que venga y tome esas cosas que no le agradan al Padre, no las muestre a nosotros que estamos haciendo mal, para nosotros empezar a renunciar y a entregarle al Señor todas aquellas cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Dice también: tome su cruz y sígame. ¿Qué es tomar la cruz del Señor? Habrán situaciones difíciles. Cada ser humano vive circunstancias y momentos difíciles, vive pruebas difíciles, pasa por cosas muy difíciles. Yo escucho gente que dice: no, yo no sigo a Dios sino hasta que todo esté bien. No, es que yo ahora tengo la vida como complicada, yo no sigo a Dios. Y eso es totalmente erróneo. El Señor está diciendo: tome su cruz y sígame. Coja ese problema y tráigalo. Le está diciendo el Señor que en el camino el Señor la cruz se la quitará. El Señor está hablando con usted y le está diciendo claramente: no se preocupe más por ese problema, deje de angustiarse por eso, tómelo, póngalo delante de mi presencia, camine conmigo, y que cuando usted en medio del caminar suyo con Cristo va a ver cómo el Señor ha resuelto ese problema y cómo le ha quitado esa cruz a usted encima, porque Él ya la llevó a la cruz del Calvario. Ese es el primer versículo para reflexionar. El segundo está en Mateo 5, 44-45, dice la palabra del Señor: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. El Señor está diciendo que debemos amar a nuestros enemigos. Cosa difícil ha pedido el Señor, porque ¿quién quiere amar a alguien que le hace daño? ¿Cierto que no? Casi nadie quiere amar al que le hace daño, pero el Señor nos está diciendo: ámenlos. ¿Y qué es una manera de amar? Mucha gente ha confundido que es amar con besos, con caricias, con detalles, y resulta que amar va mucho más allá de simplemente una manifestación de cariño. Amar es orar por tus enemigos. Amar es bendecir a tus enemigos. Mientras tu enemigo te maldice, te quiere hacer mal, tú simplemente oras y bendices a tus enemigos, y Dios trae sobre ti paz, y Dios trae sobre ti victoria. Pero dice también que oremos por los que nos persiguen. Hay gente que se levanta en persecución. Hay gente que cuando tú has tomado esta decisión de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, y afirmarse en los caminos, se va a levantar en contra de tu vida a decirte: ¿qué hace en esta iglesia? A usted le lavaron el cerebro, y te van a decir muchísimas cosas para tratar de desanimarte. No se congregue más allí, no haga esto. Va el enemigo a usar aún a tu misma familia, aún a la gente cercana, para tratar de desanimarte. Pero dice el Señor: ora por esta gente, ora, porque cuando tú oras por ellos, en lugar de tú convertirte a ellos, ellos se convertirán a ti a causa de tu testimonio. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es una condición para realmente ser hijos. Debemos aprender a amar a nuestros enemigos, bendiga a sus enemigos, ore por ellos y
ore por los que los persiguen para que se conviertan, se arrepientan y vuelvan de sus malos caminos. Y dice que Dios a todos nos ama a nuestros enemigos como nos ama a nosotros, así como nos ha dado oportunidad a nosotros ahora de ser hijos de Dios y discípulos de Él. Asimismo también en un futuro Dios le dará la oportunidad a estos que ahora tú ves que no quieren nada con Dios, que te quieren apartar del camino de Dios, que quieren ser tropiezo en tu vida, que quieren bajarte de la cruz. Algún día serán transformados por el poder de Dios si tú oras por ellos. Esos son los dos versículos que le traía en esta lección para reflexionar. Ahorita entremos en materia. La fe. ¿Qué es el concepto de fe general? Dice, la fe es un firme convencimiento, es la seguridad y la certeza que sin ver algo creo que Dios lo dijo, Dios lo escribió en su palabra y se va a cumplir en mi vida. Esa es la definición general. Hay una fe ocasional. Hay gente que tiene fe ocasional. Entonces, esa fe obra cuando la gente tiene problemas. Ejemplos de esto, cuando una persona está enferma, ahí sí le viene la fe para ser sano. Cuando tiene un momento de crisis económica, ahí le viene la fe para creer que Dios es su proveedor. Cuando de pronto tiene que pasar exámenes, entregar notas o trabajos, entonces ahí sí se pega de la mano de Dios para que le dé sabiduría para poder pasar estas pruebas en su colegio o universidad. Pero también hay una fe ocasional que es a la ansiedad de un viaje. Tenemos ansiedad por viajar, por salir a un largo viaje, y entonces levantamos nuestra fe para que Dios nos guarde en el camino y nos lleve con bien. Esta fe ocasional no es mala, pero no debe ser la fe así. La fe en Dios debe ser en todo tiempo. Hay una fe natural. La fe natural la tiene todo ser humano, cristiano y no cristiano. Es el deseo del hombre de estar bien y de vivir bien. Es una actitud positiva, toma una actitud positiva ante la vida, tiene un optimismo, cree en energías positivas, cree en piedras energéticas y mucho más cosas, en los cuales conserva aún amuletos y tiene fe en cosas de que si tiene ese objeto allí le va a ir bien. Son fe natural, pero esa no es la fe que Dios nos está pidiendo. Esa es la fe que viene del interior de todo ser humano viviente. La fe intelectual. La fe intelectual dice que el entendimiento, conocimiento intelectual es la verdad. Lo que han dicho los científicos, esa es la única verdad. Y les es imposible en creer en lo que dice la palabra de Dios, pero sí creen en filosofías porque otros han estudiado. Entonces es allí donde tampoco está la fe que agrada a Dios, porque la fe que agrada a Dios es sobrenatural. Hay otra fe y es una fe equivocada. Creen en falsas doctrinas, en falsas creencias. ¿Cuáles son esta clase de fe? Milagros no realizados. Allí le doy el primer texto para que usted lo lea. Aquí para que vea cuál es la fe falsa, la fe en falsas creencias. Está en Éxodo 7:11, segunda de Corintios 11 del 13 al 15. Tenemos también la fe en otros dioses, en ídolos, amuletos, fetiches, agureros, estatuas, en tantas cosas, en cadenitas, en pulseritas, en cosas hechas a mano de hombres. Esas son falsos dioses. La fe falsa en asuntos de ocultismo, hechicería, parapsicología. Tienen más fe en el brujo que le haga un riego, tienen más fe en el brujo que le tire un tarot que en orar a Dios y creer de que Dios le va a responder. Esto lo encontramos en Deuteronomio 18 del 9 al 12. Ahí Dios nos habla a través de esta fe cómo le desagrada a Él. La fe en falsas creencias. Creer que me llegarán bienes sin esfuerzo. Ejemplo de esto, las loterías, los juegos de azar. Jueguela que usted se la va a ganar. Usted se la va a ganar. Haga ese número que usted se, póngale fe que usted se lo va a ganar. Esta es una fe sin esfuerzos y no es la fe que agrada a Dios. Está creyendo en juegos de azar, en loterías para hacerse rico y no como dice la palabra que trabajemos.
en sectas o falsas doctrinas. Hay gente creyendo en fábulas, creyendo en cosas que no están establecidas en la palabra del Señor, sino que de la palabra del Señor han sustraído unos cuantos versículos y la han acomodado a la manera que ellos piensan. Y esto se vuelve una falsa doctrina, porque la doctrina sana es aquella que está sustentada por la palabra, que va a la concordancia y que no solamente te basas en un versículo, sino que ese versículo tiene una concordancia en el cual te va a llevar a otros versículos donde la misma Biblia te asegura y te da la certeza de que ese versículo es verdad y lo dijo Dios. Bueno, la fe verdadera. ¿Qué es la fe verdadera? Es la convicción y la seguridad. Es la única fuente verdadera. ¿Cuál es esa única fuente verdadera? La palabra de Dios. No hay otra fuente verdadera sino la palabra de Dios. La encontramos en Romanos 10:17 para que tú lo leas. La fe tiene un proceso importante. El hecho de que tú te hayas convertido, tú debes ir creciendo en fe. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Si tú no escuchas ni lees la palabra de Dios, va a ser imposible que tú crezcas en el camino de la fe, que crezcas en la fe. Es la condición para crecer en fe. Y para nosotros vivir en lo sobrenatural, para nosotros recibir las promesas de Dios, tenemos que ir creciendo en fe. No nos podemos quedar en el mismo nivel de fe. Y para crecer en fe, ya sabes, debes oír la palabra de Dios cuando te congregas, cuando escuchas una prédica, cuando aún lees las escrituras en voz alta. Tú estás escuchando la palabra de Dios y ella traerá a ti más fe. Dice, se cree en el corazón. Se cree en el corazón. Es que tú leas la Biblia, que tú leas la palabra y tú la creas en tu corazón. Así venga Pepinito, venga Sutanejo, venga quien venga a quererte decir que eso que tú leíste no es verdad, tú puedes tener la certeza y la convicción que digas, si la Biblia lo dice, es verdad, porque la Biblia no es mentira, es palabra de Dios. Dice, es expresada a través de la confesión. La fe se debe confesar. Tú vas a leer Romanos 10:10. Dice que el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor será salvo. Entonces yo debo, para ser salva, ¿qué? Confesar que Jesucristo es mi Señor. La fe se confiesa. Hay muchos textos de fe, hay muchas promesas que Dios ha dejado en su palabra para que tú las confieses, para que tú las hables, para que tú las declares. Y dice que la palabra para lo cual ha sido enviada volverá y irá y hará aquello a cual tú has confesado. Pero hay que hacerlo con la fe, pero para antes de declarar con la boca hay que creerla en el corazón. Dice que la importancia de la fe verdadera. Pues la importancia de la fe verdadera es que la salvación es por fe. Si tú no tienes fe en que eres salvo, pues te vas a perder. Efesios 2 del 8 al 9. Uno pregunta en las iglesias a veces, dice, si el Señor llegara ahora mismo, ¿usted se iría con el Señor? Y muchos dicen, y dudan de su salvación. Tú no debes dudar de tu salvación. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón y vas en el camino y en el proceso de la purificación, de la perfección, tú debes creer que eres salvo, porque tú has creído en Dios. Hay mucha gente que el enemigo los acusa y les pone un espíritu de culpabilidad que no los deja recibir el perdón de Dios. En el momento que tú pediste perdón a Dios por tus pecados, el perdón y el amor de Dios te cobijó. Ya Dios no te ve. Cuando tú lo hiciste sinceramente, te arrepentiste sinceramente y de corazón, y estás dispuesto a ser discípulo de Dios, a caminar con el Señor y a permitir que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en ti, tú no debes creerle al diablo. Tú eres salvo en el nombre de Cristo Jesús. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Lee Hebreos 11:6. Si nosotros no tenemos fe, dice la Biblia, no podemos agradar a Dios. Y si nosotros queremos la bendición de Dios, queremos el favor de Dios, queremos que Dios esté con nosotros, pues tenemos que agradarlo. Yo te hago una pregunta. Si tú como cónyuge, esposo o esposa, no agradas a tu esposo ni a tu esposa, ¿será que tú vas a poder estar en una buena comunión con él? No, porque
algo que hace juntar una pareja es que se agradan el uno del otro. Entonces, así mismo es con el Señor. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es uno de los requisitos que el Señor nos pide para poder agradarlo a Él. Recuerda, ya como discípulos, nosotros debemos agradar ¿a quién? A nuestro Maestro, a Jesús de Nazaret. Eso hacían los discípulos de Cristo. Caminaban con Él y hacían todas las cosas para agradarle a Él. Aunque tuvieran errores y aunque en el medio del caminar el Señor los estuviera corrigiendo, ellos en su corazón y su deseo era agradar a Dios. Dice, la fe que no es fe es pecado. Dice Romanos 14:23, léelo. Lo que no es fe es pecado. Lo que no proviene de la fe es malo. Lo que no proviene de la fe es pecado, porque son fábulas, son conjeturas humanas que te van a llevar es a la perdición. Mientras que la fe en Dios, ella es la que nos salva. Ella es la que nos liberta. Ella es la fe en Cristo Jesús. Es la que nos hace verdaderamente salvos. Dice, el justo vive por la fe. Romanos 1:17. Tremendo, porque de verdad hay momentos en la vida en los cuales tenemos que usar la fe. Y dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? El justo es aquel que ha colocado su corazón, su alma y todo su ser delante de la presencia de Dios y ha sido justificado por Jesucristo delante del Padre. ¿Para qué? Dice, el justo por la fe vivirá. ¿Para qué? Para vivir por fe, porque tú tienes que empezar a vivir por fe, tú tienes que empezar y saber y entender que eres templo del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios está en ti, que tú ya no te manejas ni te gobiernas solo, sino que ya tú tienes un amigo permanente en el cual tú puedes consultarle todas tus cosas. Eso es fe, esa es la fe. Dice, todo es posible para Dios. Mateo 19:26. Hay muchas cosas que limitan al ser humano. Mira, nosotros todavía no podemos ir a los demás planetas que existen en el espacio. Hay muchas cosas que el ser humano todavía no puede hacer. El ser humano no puede volar. El ser humano no puede estar en varios lugares. Dios sí. Dios habita en los cielos, habita en el universo, habita en todo lo que existe. Nosotros como seres humanos no. Pero si llegamos a tener la fe en Dios, la verdadera fe, nada es imposible para Dios. Por eso es donde nosotros creemos. Nuestro Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él puede estar en todo lugar. No hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Por eso decimos, todo es posible para Dios. Y esa es la fe que Dios quiere que tú tengas. Mientras el hombre, según su sabiduría humana, su conocimiento humano, su estudio humano, puede decir, hasta aquí llega la ciencia, hasta aquí llega la sanidad para esta persona médicamente, porque no hay nada más que hacer. Tenemos un Dios que nos formó desde el vientre de nuestra madre y puede volver a hacer que así como nos salió un brazo, así como nos salió órganos en el vientre de nuestra madre, puede hacer que aún estando ya grandes, Dios puede crear algo nuevo otra vez. Nada es imposible para Dios. Todo es posible si creemos. Está en Marcos 9:23. Como nada es imposible para Dios, y tú ya te lo nombré, ya te dije que Él es omnisciente, omnipresente y Él es todo poder, entonces omnipotente, entonces nosotros tenemos que creer. Todo es posible si creemos. Si yo creo que mi Dios es grande, yo voy a tener cosas grandes. Si yo creo que mi Dios es fuerte, yo voy a ser fuerte, no por mí, sino por Él que habita en mí. Si yo creo que mi Dios es más poderoso que un cáncer, que una enfermedad, que una miseria, que una ruina, que cualquier cosa, entonces yo creo y voy a recibir todo de parte de Dios. La fe es el vehículo por el cual la omnipotencia de Dios se hace accesible al hombre. Segunda de Corintios del 1 al 20. La fe es como una semilla con potencia de crecer. Esta semilla es fortalecida por mi relación con Dios y su palabra. Mateo 17:20. Te lo vengo explicando. La fe tiene que crecer. Es una semillita. Dice que el Padre siembra la semilla. Y esa semillita hay que regarla. ¿Cómo se riega esa semillita? Con la llenura del Espíritu Santo. Dice que Él viene y trae ríos de agua viva sobre nosotros y nos hace
germinar y nos hace crecer. Pero también esa semillita debe tener abono y alimento. Esa es la palabra de Dios. Si estudias la palabra de Dios, si sigues capacitándote, no solo te quedas en el discipulado, sino que sigues avanzando porque quieres más el conocimiento de Dios, entonces tu fe va a ser fortalecida. Pero no solamente con el estudio, porque la letra también se vuelve muerta y la letra mata. Debe ir acompañada con la llenura del Espíritu Santo, teniendo una comunión a diario con Dios y pidiendo la llenura del Espíritu Santo de Dios. Donde encuentro esto, pastora, ya se lo dije, en Mateo 17:20, apropiándonos de la palabra de Dios a través de la fe. Encuentre la promesa en la palabra de Dios. Usted cada vez que vaya a leer la Biblia y cada vez que usted disponga su tiempo para hacer un estudio bíblico o para leer la palabra del Señor, usted debe decirle al Espíritu Santo de Dios: ¿qué palabra tienes hoy para mí? Dame una promesa específica para mí. El Espíritu de Dios nos habla a través de la palabra del Señor. Cuando tú eres nuevo, tú todavía no tienes desarrollado muchos dones espirituales y muchas cosas todavía no conoces. Tienes la herramienta que es la palabra de Dios. Entonces empieza a decirle al Espíritu Santo de Dios que te hable a través de su palabra y Él va a empezar a hablar a tu vida. Y es allí donde tú te vas a apropiar de esa palabra que a diario o que cada vez que hagas, lo ideal es a diario, pero cada vez que tú leas la palabra, que leas allí la palabra, que le digas al Espíritu Santo de Dios: dame una palabra para mí, te la apropies y la creas como una promesa de parte de Dios. Filipenses 4:19. Cumpla todas las condiciones necesarias. Salmo 39:5. Con paciencia espere en fe. Hebreos 6:12-15. La prueba de la fe produce paciencia. Hay que tener paciencia. Muchas veces el Señor no nos da inmediatamente lo que estamos pidiendo, porque también Él mira nuestra paciencia y también está esperando nuestro crecimiento. Mucha gente se acerca al Señor esperando un milagro de sanidad, esperando un milagro financiero, esperando un milagro de restauración, y a veces se demora y se tarda, pero es que la palabra del Señor es clara y dice: amado mío, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. El Señor, Él tiene muchas cosas para darnos. Él tiene demasiadas cosas para darnos, pero a veces nosotros somos los que no estamos preparados todavía de recibir esas promesas y esas bendiciones. En lugar de estar afanado por recibir esa bendición, empieza a decirle: prepara mi alma, Señor, para que los tiempos sean cortos y yo pueda recibir tus bendiciones y tus promesas. Dice aquí, lea Juan 1, versículo 5-14. Reclame firmemente la promesa en oración y confesión, teniendo en cuenta que dicha promesa va de acuerdo conforme a la palabra de Dios. Cuando usted empiece a orar, amado discípulo y discípula, usted, como le ha dicho el Señor, que le hable y que le dé promesas y que le dé versículos que son para usted, y como el Espíritu Santo de Dios se lo va a entregar, cuando usted empiece a orar, incluya esos versículos que el Espíritu le ha entregado, y usted va a ver que la oración suya se vuelve mucho más efectiva. Bueno, hoy ese fue el tema de hoy. La fe, espero que pongas en práctica, porque el discipulado, yo te estoy dando aquí una pequeña explicación, pero el discipulado, recuérdese que es vivencial, que todo lo que tú estás leyendo, que todo lo que tú estás recibiendo sea para ponerlo en práctica. Padre precioso, en esta hora oro, Señor, por cada persona que está haciendo este discipulado, para que usted, mi Rey precioso, a través de su Santo Espíritu, Señor, llene sus vidas, sus corazones con su presencia, pero también abra el discernimiento y el entendimiento para que cada día ellos, Señor, tengan el anhelo, Señor, de buscarte más, Señor, en comunión, de leer tu palabra, un hambre por estudiar tu palabra, Señor, un hambre, Señor, por estar contigo, para que cada día, Señor, estos discípulos crezcan más en ti y se cumpla el objetivo que tú dejaste en Mateo 18, Señor, que es ir y hacer discípulos, que ellos también a su vez puedan, Señor, hacer otros discípulos en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Ahorita les mando la hoja de trabajo a continuación, como lo he hecho con las otras clases. Dios les bendiga. Con usted la pastora Ángel de la Iglesia de Cristo Ministerio Internacional DSMI, Cali, Colombia. Bendiciones.